¿Cuál es el aporte que los pueblos originarios del mundo pueden hacer a la grave problemática del mundo contemporáneo, a esta enorme crisis en que vive el mundo contemporáneo? ¿Qué aporte positivo podría ser para nosotros conocer eh, la espiritualidad, la sabiduría que está en la base de las culturas indígenas del mundo? Porque en eso todos los indígenas son iguales, pueden hablar lenguas distintas, pueden tener modos de vida diferentes, pero en el fondo es lo mismo, la misma actitud ante el mundo. Entonces, esta pregunta me la hago yo a mí y la respondo yo mismo. Yo creo que el interés para nosotros de conocer eh, la sabiduría, la cosmovisión de los pueblos originarios hoy reside primero en que todavía son culturas vivas. Eso supone que yo les diga que nosotros que observamos a los pueblos originarios ya no vivimos en una cultura viva, porque lo que fue cultura en nosotros se ha reducido a un constructo puramente económico, tecnológico y político. Y eso no es una cultura humana. O sea, desde la no cultura, nosotros todavía podemos contemplar las culturas indígenas que todavía están vivas, eh, con la salvedad de decir que los indígenas de hoy, claro, no son los mismos indígenas de hace 200 años, no. Algo han perdido. Es por la influencia nuestra, la influencia de la civilización industrial, comercial, la lógica de los negocios, el consumo de los recursos naturales. Entonces son influencias de esta civilización industrial sobre una parte, por lo menos, de los pueblos originarios del mundo. Pero todavía se puede observar que son culturas vivas. Y al decir esto, lo digo por esta razón, porque la cultura es un fenómeno social que nace de una espiritualidad. O sea, una cultura es la estructura interior de un pueblo, no la cultura exterior, que puede ser la organización política o la economía de esa tribu. Es la organización interior del pueblo. Eso hace que estas culturas estén vivas, porque tienen su espiritualidad. La tendencia nuestra es creer que por ser indígenas, por no estar incorporados a nuestro sistema de civilización, son ignorantes, son atrasados, son no confiables, no tienen moral. Ese es un prejuicio hoy día absolutamente inaceptable de la sociedad burguesa tradicional de los países civilizados. Para, bueno, segundo punto, son culturas vivas, esa es la primera consideración que yo hago. Segundo, uno de los pilares de esas culturas vivas es una relación viva también con el orden natural. Tienen una relación viva y espiritual con el orden material, con el orden natural, perdón. Es interesante saber que en su última encíclica sobre el medio ambiente, el Papa Francisco
los puso a ellos como ejemplos para los cristianos. Eso es que la tortilla se dio vuelta exactamente al revés. Antes los cristianos éramos un ejemplo para los indígenas. Tiempo de la conquista, tiempo de la colonia. Ahora es al revés. Los cristianos han perdido la noción de lo que es una cultura viva y el Papa Francisco dice, ahí tienen a los indígenas que tienen una relación espiritual viva con la naturaleza. Por tanto, saben cuidar la naturaleza. Ya demuestra el hombre civilizado no saber cuidar la naturaleza porque ignora lo que es espiritualidad para entender lo que es el orden natural, que antes que nada es una sinergia, es un macrosistema unificado. Nosotros lo vemos separado, lo llamamos recursos naturales, solamente porque nos sirve para alimentar nuestra maquinaria civilizada. Podemos separar los árboles de las hierbas, las aves de los peces, las aguas de los montes, podemos separarlos. El indígena no los puede separar, los ve como un organismo integrado. Esa es una verdad muy profunda. Entonces, hoy día existe en el mundo una corriente de pensamiento que se llama la cultura alternativa. Es una cultura que no acepta la división de la sociedad en izquierdas, derechas, pobres, ricos, cultos, incultos. Es una cultura alternativa que no está ni con la derecha ni con la izquierda, ni con el oriente ni el occidente. Esa cultura es la que se interesa por los indígenas, porque conservan este cable a tierra, esta unión espiritual con el orden natural. Ellos dan razones religiosas también para una actitud como esta. Es la obra de Dios, es la obra de Ñene Chen, dirán los mapuches, ¿no es cierto? Por tanto, nuestro deber es conocerla, respetarla, usarla en la medida humana. Ese es nuestro deber. Por eso es que el Papa Francisco los pone a ellos como ejemplos para los cristianos. Bueno, y no solo los cristianos, sino la sociedad civilizada. Esa es una parte de mi respuesta a la pregunta. Bien, entonces, esta ignorancia nuestra de las culturas, que es una ignorancia que viene arrastrándose a través de los siglos y que en el fondo significa que nosotros no hemos querido entenderlos, hemos querido imponerle el diseño utilitario del hombre a la naturaleza y a los pueblos originarios. Eso es lo que hemos hecho en el fondo. Y eso para decir lo siguiente, que sería la segunda parte de mi respuesta. Para vivir inserto en el orden natural, se requiere de una profunda sabiduría. Remontémonos al tiempo paleolítico, digamos unos 40 o 50 mil años atrás. Uno piensa que el hombre de esa época es solo un animal con forma humana y estamos profundamente equivocados. La antropología moderna sostiene lo siguiente: si la humanidad de hoy existe, si existimos nosotros, es porque esas bandas itinerantes de recolectores cazadores vivieron una vida muy plena entre ellos, porque si hubieran vivido en permanentes guerras, la humanidad de hoy no existiría. En esa época el mundo tenía 8 millones de habitantes, es el cálculo aproximado que se ha hecho, sumando todos los continentes. Ahora, si esa gente
hubiera vivido en perpetuo conflicto, la humanidad de hoy no existiría. O también como se dijo por los diarios aquí en Chile, a propósito de la ley de aborto, el arzobispo de Santiago dijo, aprobar esta ley sería como volver al tiempo de las cavernas. Y yo le contesté por el diario, le dije, mire, si el hombre de las cavernas hubiera practicado el aborto como el hombre moderno, hoy no existiríamos nosotros, es lo que está diciendo usted, es un contrasentido. Bueno, eso prueba de que vivir inserto en el orden natural se requiere una tremenda sabiduría, se requiere una alerta psicológico, se requiere un conocimiento del medio que el hombre moderno de hoy no tiene, solo lo tienen los especialistas, ¿ya? Y solo con un propósito utilitario. Ahora, esta vieja tradición de todos los que han vivido insertos en el orden natural llega, alcanza a nuestros pueblos originarios que todavía tienen viva su cultura. Y por ellos nosotros entendemos lo que significa vivir inserto en el orden natural. Porque el hombre del Paleolítico, dicen los antropólogos modernos, tenía una alerta psicológica y una percepción extremadamente aguda de todos los fenómenos naturales, porque si no hubiera tenido ese conocimiento tan profundo de todos los fenómenos naturales, en eso le iba la vida. No habría podido subsistir sin entender el carácter de cada sonido, de cada ruido, de cada grito de algún animal o canto de algún pájaro, el sentido del viento, la temperatura, el agua. Si el hombre no hubiera conocido profundamente todo eso y lo hubiera conocido como un organismo unificado, la humanidad de hoy no existiría. Entonces, yo diría, nuestros pueblos originarios son herederos de esa sabiduría que viene a través de decenas de miles de años de la gente cuya sabiduría la ha extraído del orden natural. Entonces, eso el hombre de hoy lo necesita urgentemente, porque si no se hace ese aporte, si el hombre de hoy sigue pensando que la naturaleza son recursos naturales nada más, y sigue pensando que el hombre son solo recursos humanos, esto no tiene vuelta. Es cuestión de tiempo, esto se extingue. Entonces ahí están los pueblos originarios como obedeciendo a un axioma de Jesucristo, ¿no? Quien dijo, los últimos serán los primeros. Esas son palabras de Jesucristo. Yo incluyo en eso el hecho que hoy día el jefe, la cabeza de la Iglesia Católica, los ponga a ellos como ejemplos para todo el mundo civilizado. Entonces, ahí hay otro punto importante, que nos convenzamos, como hoy día los más avanzados antropólogos nos enseñan, que vivir en el orden natural requiere una tremenda sabiduría. Y yo daría ahora una tercera pata de mi respuesta. Denme alguna demostración de esa sabiduría. Y yo recurriría para eso a la lengua mapuche, al mapudungun. Veamos qué dice el mapudungun del hombre y de la mujer. ¿Cómo se dice hombre en el mapudungun? Bueno. ¿Cómo se dice? Bueno. Wenchu. Ya. Es una palabra compuesta de dos palabras. Wenu
que significa cielo, y chung significa contraer. Entonces, ¿qué es el hombre? Es el cielo, donde está el Ser Supremo, pero contraído en un cuerpo material. Ahora, eso lo dice el mito de la creación del hombre. Dice que el Ser Supremo tomó un espíritu que todavía está en el cielo y lo tiró sobre la tierra. Lo cubrió con un cuerpo material y lo tiró sobre la tierra. Entonces, ¿qué deducimos de ahí nosotros? De que el hombre es un espíritu encarnado y no, como decía Aristóteles, un animal racional. Es muy penosa esa definición del hombre como animal racional. O sea, ¿qué significa que un griego de la aristocracia diga eso? De que esa cultura solamente llega hasta el pensamiento y no pasa más allá, ¿no es cierto? Pero ¿qué te dice el mapuche? Te dice que era un espíritu celestial, que fue recubierto por Dios mismo, por un cuerpo y puesto en la tierra o lanzado sobre la tierra. Ahora, ¿qué dice sobre la mujer? La mujer se dice domo, que también está formada por dos palabras, ¿no? Significa literalmente aquella a través de la cual somos más. Entonces el significado es obvio, ¿cierto? Es ella la que nos da a luz. Ella es la que nos reproduce. Por eso el cuidado de la mujer en el pueblo mapuche ha sido muy importante. Cuidar a la mujer porque a través de ella somos más. Pero tiene un doble significado. Eso en cuanto a la comunidad. Ella trae los hijos al mundo y se multiplica la comunidad. Pero también lo está diciendo el hombre, su pareja. Está diciendo a través de ella, yo soy más. Lo está diciendo en sentido espiritual también. ¿Qué pasa? Puedes seguir si quieres por 20 minutos más. 20 minutos más. Si quieres. No, yo creo que puedo ponerle fin con esta revisión del Mapudungun, ¿no es cierto? Claro, ¿qué está diciendo el hombre? El hombre está diciendo que la mujer lo ayuda a ser más él. Es un sentido caballeresco de la relación del hombre con la mujer. ¿Qué dice el caballero medieval de su dama? Es a través de ella que yo soy más, yo soy mejor, soy más valiente, soy más desprendido, me juego la vida en defensa de mi religión, de mi patria, de mi rey, pero gracias a ella. Entonces, ahí hay una relación interesante entre la concepción de la mujer del Mapudungun en estos dos aspectos, aquella que nos multiplica la familia, digamos, y por otro lado, aquella que a su pareja masculina la hace ser más. Y eso era justamente lo que caracterizaba al amor caballeresco medieval. Entonces son aspectos de las culturas originarias sobre los cuales no tenemos nosotros la oportunidad de reflexionar, porque la información que tenemos y los prejuicios que tenemos nos han llevado a tener una idea del indígena muy distinta a lo que realmente han sido estos pueblos, ¿no? Ahora, yo lo último que trataría como tema es un concepto indígena que es muy oportuno en este momento,
que es el concepto del buen vivir. Es un concepto que choca con la noción de crecimiento, de desarrollo material, de desarrollo comercial, industrial, político. Choca con eso. El hombre, en el fondo, para no perder su calidad de ser humano, debe aspirar a lo que ellos llaman el buen vivir. Está probado por la experiencia de la historia que en este crecimiento, que a partir de fines del siglo XIX hasta ahora, ¿no?, ha creado un mundo que en cierto sentido es monstruoso. Ha permitido guerras apocalípticas como la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que destruyó ciudades y también contabiliza 66 millones de muertos. Eso es fruto del crecimiento. Si nosotros no hubiéramos crecido al punto de crear las grandes potencias, no habría pasado una cosa tan terrible como esa. Entonces el concepto de buen vivir parte de cero. Ahora, para ellos no parte de cero, porque siempre han aspirado al buen vivir, solamente que hay que explicárselo al Winca ahora, al hombre civilizado, al no indígena, hay que explicarle qué es lo que es el concepto del buen vivir. Es un equilibrio, primero, entre las partes que componen al ser humano. El ser humano está formado de cuerpo, alma y espíritu. Según la espiritualidad mapuche, que coincide con la espiritualidad de todas las escuelas de espiritualidad del mundo, el hombre está llamado a cumplir un deber consigo mismo. Y este deber consiste en la hegemonía del espíritu sobre los otros dos componentes. Es el espíritu el que debe gobernar el alma, o sea, la psique, y el cuerpo. Si el espíritu se inhibe, si se sumerge en el inconsciente, el hombre queda abandonado solamente a sus pulsiones psíquicas. Y eso es un desastre humano. La pedagogía del sistema en que vivimos no nos alienta a este trabajo sobre nosotros mismos. Bien, eso es uno de los puntos claves de la espiritualidad mapuche, ¿no? Y bueno, yo diría, y de todos los indígenas del mundo. Y esa chispa interior divina que se llama el espíritu es la que debe gobernarnos. Eso es parte del buen vivir, situarse bien en el espíritu, ¿no? Y enseguida una relación armónica con el medio. De ninguna manera aspirar a un crecimiento ilimitado. Dedicar la vida solamente al lucro, sino tener una relación armónica con el alimento, con la comunidad, con el orden natural, con una actitud básica de respeto y reverencia por el espíritu que lo sostiene. Es muy propio del indígena de todos los tiempos el observar los fenómenos naturales en una doble visión. Lo que se ve está gobernado por algo que no se ve. Eso es muy propio de los pueblos originarios. Ellos ven una trastienda espiritual y divina detrás de todos los fenómenos naturales.
Entonces de ahí nace la reverencia, el respeto. De ninguna manera un indígena puede considerar que la naturaleza son recursos naturales, de ninguna manera. Y arrasar con todo sobre pretexto de que Chile debe progresar en la exportación de recursos naturales al extranjero. De ninguna manera piensa eso. Entonces es una vida equilibrada. Si uno revisa lo que Jesucristo dijo en su primer discurso público, que es en el Evangelio de Mateo, aparece lo que se llama las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir? No está hablando de la miseria, está hablando de las personas que no han hecho el lucro, el sentido de su vida. Eso está diciendo. Los que viven en un equilibrio entre lo que ellos son y lo que ellos hacen. Porque si yo pienso que yo debo crecer ilimitadamente, yo dejo de ser y me entrego solamente al hacer. Y ahí se me va la vida. Entonces el buen vivir rechaza eso. Esta idea de que hay que crecer ilimitadamente, que dedicar la vida a generar riqueza. Idea que viene ya de la Gran Bretaña del siglo XVII, ¿no? Sobre todo con la obra del filósofo utilitario de esa época, Francis Bacon, ¿no es cierto? El saber es poder. Es una frase peligrosa de Francis Bacon, ¿no es cierto? Prácticamente el sentido de la vida es generar riqueza. Es un mandato divino según los británicos del siglo XVII. Eso es totalmente opuesto al buen vivir. La vida no se ha hecho para generar riqueza. Generar riqueza es como un mandato en el cual se pierde la vida en el fondo, ¿no? Entonces, este concepto del buen vivir en este momento es un aporte de los pueblos originarios que muchas personas de la cultura alternativa están desarrollando como concepto. Pero sumando todo lo que se ha dicho, creo que en nuestros pueblos originarios y en Chile yo distingo particularmente a la etnia más importante, que es la etnia mapuche, tiene mucho que decirle